Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes, de traerles otra historia y muy agradecida de que me pueden estar viendo donde quiera que se encuentren ahora. Hoy hablaremos de un caso mexicano, hablaremos de Sunduri. El tema del que vamos a hablar hoy es muy diferente de los que hemos hablado usualmente. Es diferente en la forma en la que lo voy a contar porque realmente no tenemos datos de la protagonista. No tenemos datos porque ella misma ha decidido que todo esto sea privado. No sabemos dónde nació, no sabemos su nombre real, ni siquiera sabemos pues cómo se llamaban sus padres. Ella ha querido llamarse Sunduri, nombre el cual traducido del japonés significa niña hermosa. Lo único que sabemos de Sunduri es que es mexicana. Ella residía en la Ciudad de México, específicamente en Tlalpan. Aquí fue que ella creció, tuvo su niñez, su adolescencia, y fue cuando llegó a esta etapa de la adolescencia que comenzó a llevarse un poco mal con su mamá. Era una chica bastante rebelde. Ella misma dice que no hacía mucho caso a todas las cosas que se le ordenaban. Entonces pues las peleas con su madre eran constantes. Su madre también tenía un carácter bastante fuerte, así que realmente los malos tratos se comenzaron a ver desde un inicio. A sus 17 años, Sunduri decide salirse de su casa. Se va con un novio que tenía en ese momento. Durante algunos meses la relación entre Sunduri y su novio fue buena, estaban felices, pero con el paso del tiempo se comenzaron a dar cuenta que no eran el uno para el otro. De esta forma, Sunduri se separa de su novio y en ese momento no tenía a dónde ir. Se quedó algunos días en situación de calle hasta que recordó a una persona. Era una dueña de una lavandería en la cual su madre ya había trabajado cuando ella era niña. También recordaba que una de las hijas de la dueña era amiga de ella porque en la primaria habían llevado algunos cursos juntas. Sunduri se dirige a este lugar. La dueña de este lugar se llama Leticia y ella recuerda a Sunduri prácticamente al instante. La joven le cuenta todo lo que ha vivido y le pregunta si le puede dar un lugar donde vivir. La mujer acepta rápidamente y le dice que básicamente será como una hija más para ella. Durante los primeros meses, Sunduri hace algunas pequeñas tareas en el hogar, lava platos, limpia las habitaciones y a cambio de esto pues Leticia le da comida y también vivienda, le compra ropa y la llena pues de bastantes atenciones. Sunduri miraba en Leticia lo que nunca vio en su madre, una persona que la podía apoyar y que hasta cierto modo la entendía, pero toda esta felicidad solo duró 3 meses. Luego de esos 3 meses Leticia le comenzó a decir a Sunduri que le estaba generando gastos, que verdaderamente ella no aportaba mucho en la casa y que necesitaba que la ayudara en los quehaceres. Primero comenzó a ser ya oficialmente la chica del servicio de la casa. Leticia le daba comida, le daba un techo y además de eso le pagaba alrededor de $20 a la semana. Luego de estar en la casa la llevó hacia la lavandería. En la lavandería se necesitaban muchas personas trabajando ya que se tenía que lavar y además de eso secar y planchar la ropa. El planchado y el secado estaba a cargo de las dos hijas de Leticia, una de las cuales pues era la que había estudiado con Sunduri. De la otra hija de Leticia no se tienen muchos datos. Se sabe que al lado de la lavandería ella tenía una peluquería y que a cierto punto no se llevaba muy bien con su madre, ellas peleaban constantemente. El turno para el secado y el planchado duraba 20 horas. Estas 20 horas en un principio fueron repartidas en 3 turnos, uno para Sunduri y 2 para las hijas de esta mujer Leticia. Pero un día de la nada, Leticia le dijo a Sunduri que sus hijas ya no irían a secar y planchar y que ella se tenía que hacer cargo de toda la ropa.
Esto se debía a que Sundari supuestamente, según Leticia, no había aprendido a hacer bien las cosas y de esa forma pues aprendería a planchar bien. Sundari dice que ella era una adolescente, como les digo, que no seguía mucho las reglas y también que era un tanto distraída, así que en ciertas ocasiones llegó a quemar algunas prendas de ropa, lo cual hizo que Leticia se pusiera histérica, se pusiera muy enojada y comenzara a golpear a la joven. Sundari contó que fue en esos momentos que inició el maltrato físico de parte de esta mujer hacia ella. Contó también que en varias ocasiones le produjo quemaduras con la plancha en el cuello, la espalda y también en la cara. Luego de los golpes y los insultos vinieron también otros vejámenes. A Sundari la dejaban sin comer y también sin agua. Ella dice que para engañar a su estómago mordía el plástico en el cual se envolvía la ropa que ya estaba planchada, pero obviamente eso no le aportaba ningún nutriente. También dijo que en muchas ocasiones llegó a beber el agua de las planchas porque tenía mucha sed y estas personas no le daban ni siquiera un vaso de agua. Muchas veces tuvo que dormir tirada en el área donde tenía que planchar porque como era tanta la ropa que había que sacar, el ir y venir a su habitación le quitaba un tanto de tiempo. La familia había puesto una pared falsa enfrente del mostrador de la lavandería para que la gente no se diera cuenta en las condiciones en las que estaba Sundari. Un día Sundari, después de 3 años de estar con Leticia de esta forma, decide escaparse. La joven cuenta que encontró 100 pesos en el pantalón de una de las personas que habían ido a dejar su ropa a la lavandería y con esto pudo escapar. Tomó un taxi y se fue con una amiga que también vivía en Tlalpan, pero parecía que Leticia la seguiría a donde ella fuera. Recorrió cada rincón del lugar hasta que dio con Sundari y la obligó a regresar a la lavandería. Le dijo que si no regresaba a la lavandería la culparía de haber robado dinero de los clientes del lugar y que seguramente iría a la cárcel. La joven se encontró muy asustada cuando Leticia la amenazó con esto, así que decidió volver a la lavandería con ella. Leticia le dijo que le tenía una sorpresa en el lugar y vaya sorpresa la que le tenía. Tenía una cadena con la cual la iba a amarrar en el cuarto donde ella limpiaba. A este lugar la tenía amarrada prácticamente todo el día. Sundari muchas veces planchaba parada y muchas otras veces por el cansancio tenía que planchar sentada. Eran 20 horas de trabajo y ella en muchas ocasiones no hacía bien los dobleces, no planchaba bien la ropa, muchas veces llegó a quemar de nuevo algunas prendas, así que cada vez que hacía eso recibía un gran castigo. El tiempo fue pasando y estuvo 2 años más en esta situación. Prácticamente era una esclava moderna. Todos los días tenía en mente qué podía hacer para salir de aquel infierno. Estaba amarrada con una cadena con llave todo el día, así que salir corriendo y escapar no era para nada una opción. No solamente Leticia maltrataba a Sundari, sino que también sus 2 hijas y su esposo. Además de eso, en muchas ocasiones la hermana de Leticia llegaba a la lavandería y junto con su esposo también maltrataban a la joven. Junto con los 3 años que ya había pasado sin estar amarrada, pero siendo también una esclava, y los 2 que tenía en cierto momento, Sundari ya había pasado 5 años presa con esta familia. Desde el año 2010 era que ella había estado en ese lugar. En el año de 2015 pasó algo que le cambió la vida para siempre, y es que un día de abril a Leticia se le olvidó poner bien el candado. Realmente trató de ponerlo, pero no se dio cuenta que no lo había puesto de la mejor forma. Sundari vio esto como una oportunidad para poder escapar. Tomó un poco de dinero que tenía escondido y comenzó a trepar por las paredes de la casa. Pudo encontrar un pequeño agujero por el cual logró escapar. Cayó en, vamos a decirlo, una pila de basura, lo cual provocó mucho ruido y creo que los perros de la casa comenzaron a ladrar. En ese momento dijo que tenía mucho miedo que la familia se diera cuenta que había salido,
sentido, pero eso no fue así. Con el poco dinero que tenía, tomó un taxi, se subió a este y le dijo al conductor que se fuera lo más lejos que pudiera. Sundari cuando salió vio el calendario, 22 de abril del año 2015. Luego de bajarse del taxi, un hombre la encontró en las calles divagando, la vio bastante mal y le preguntó qué había pasado. Sundari comenzó a comentarle todo lo que había hecho. Este hombre la grabó en video para tener evidencia de todo lo que la joven decía. La llevó a un hospital para que la atendieran, pero en el hospital se negaron a hacerlo. Las enfermeras pensaban que el hombre que la llevaba era la persona que le había provocado todas las heridas, con mucho temor a que le hicieran algo, pero también con el corazón en la mano, sabiendo que no podía dejar a la joven sola, ideó un plan. Le dijo que la llevaría al Ministerio Público. Él se quedaría afuera esperándola y ella tenía que entrar y contar toda su historia. Y lo cumplió. La llevó al Ministerio Público y Sundari comenzó a contar todo lo que había vivido durante esos 5 años. Era prácticamente increíble. En la Ciudad de México nunca había habido un caso de esclavitud moderna. Ella fue la primera en todo esto. Dejó aterradas a todas las personas con todo lo que contaba. Dio especificaciones de lugares de la casa donde había ciertas cosas con las que le pegaban. Contó también que muchas veces cuando le pegaban la sangre quedaba salpicada en las paredes y en algunos electrodomésticos. 3 días después del escape de Sundari, el día 25 de abril de ese año 2015, la policía hizo efectiva una orden de registro en la lavandería. Se pudieron dar cuenta que en los sitios donde Sundari decía que tenían guardadas ciertas cosas con las que le pegaban, exactamente allí estaban. Las paredes y los electrodomésticos parecían estar completamente limpios, pero las pruebas de luminol dieron positivo para rastros de sangre. Se pudieron tomar pequeñas pruebas que, si bien no eran suficientes para hacer un examen de ADN, se pudo comprobar que la sangre era del mismo tipo que tenía Sundari, un tipo muy diferente al cual tenía toda la familia de la casa. Ahora sí, luego de presentar la denuncia, en el hospital ya atendieron a la joven. Dijeron que tenía más de 600 cicatrices. Tenía el aspecto de una niña de 14 años cuando ella en realidad ya tenía más de 20. Pero lo más sorprendente era que sus órganos parecían los órganos de una persona de más de 80. Estaba prácticamente en los huesos, estaba muy malnutrida y también, como les digo, tenía muchas enfermedades. A Sundari le quedaba un largo camino por recorrer para volver a recuperar su vida, un camino que decidió recorrer al lado de su madre. Sundari la buscó, estas hicieron las paces y desde ese momento son prácticamente inseparables. La joven llegó a recuperarse y ahora trabaja con ella en una venta callejera de cremas que tienen. Sundari tenía la ilusión de comenzar a estudiar gastronomía. De la familia de Leticia tenemos también que hablar. Ellos fueron dictaminados por un juez con un auto de formal prisión. Luego de un juicio que duró algunos meses, fueron sentenciados. En mayo del año 2017 le dieron 30 años a cada uno. También debieron pagar una multa que en conjunto sumaba alrededor de 1 millón de pesos. El juez aplicó una extinción de dominio al local donde estaba la lavandería, ya que la casa era propiedad de la mujer. La extinción de dominio quiere decir que la propiedad pasó a ser una propiedad del Estado. Estas personas están cumpliendo su pena en la cárcel. Sundari ha viajado por todo el mundo después de su experiencia y después de haberse recuperado. Ella conoció al Papa Francisco, también estuvo en el programa de Don Francisco y ha dado cientos de entrevistas a medios nacionales e internacionales. Estuvo también dando entrevistas en la cadena de Univisión. Ella también da diversas charlas alrededor de México y en algunos lugares de los Estados Unidos, dando a conocer su experiencia. Dice que es una especie de terapia, cuenta todo lo que pasó y cuenta también a jóvenes que podrían estar en una situación de riesgo para acabar como ella, que muchas veces las cosas que se ven muy grandes se pueden arreglar de una manera muy sencilla. Muchas chicas huyen de su casa porque tienen problemas con sus padres y creen que fuera de esta casa van a poder vivir mejor,
pero en muchas ocasiones logran toparse con personas como Leticia. Leticia ya conocía a Sundari, no era una completa extraña, había sido la patrona de su madre y con ella se había portado muy bien. Una de sus hijas había asistido con Sundari al colegio, pero esto realmente no le importó cuando decidió que la iba a explotar. Sundari, como les digo, se ha reconciliado con su madre, ambas tienen un negocio y viven una vida prácticamente normal. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Sundari se me hace increíble, se me hace súper increíble todo lo que vivió. Fueron 5 años, desde 2010 hasta 2015, siendo atacada, golpeada, escupida, sin comer, trabajando 20 horas al día sin poder siquiera dormir. Creo que vivió 5 años bastante duros. Lo importante ahora es que está muy bien, se ha recuperado también su piel y todo esto pues ha dejado atrás las heridas. Ella se ve bastante bien, si le quedaron algunas secuelas médicas las ha ido superando poco a poco y lo más importante es que logró reconciliarse con su madre. Creo que la relación que volvió a tener con ella fue muy importante en su recuperación. Como les digo, ella ha viajado por México, Estados Unidos, a muchos lugares dando entrevistas, alentando a jóvenes a seguir un mejor futuro, a no escapar de sus casas, a buscar mejores soluciones para que no lleguen a terminar como ella. Fue el primer caso de esclavitud moderna que hubo en la Ciudad de México, pero realmente nos ponemos a pensar cuánta gente no está trabajando en esas condiciones. La gente que prácticamente raptó a Sundari tenía una pared falsa para cubrir el lado donde ellos hacían que ella planchara. La gente llegaba a la lavandería y no sabía realmente si la persona que estaba haciéndoles la ropa pues estaba sufriendo. Hay una anécdota de un señor que una vez llegó a lavar una camisa y cuando se la entregaron tenía unas gotas de sangre y se quejó, obviamente. Seguramente esta era la sangre de Sundari después de que le habían dado alguna paliza. Y bueno, si hubiese sido yo la persona, creo que cuando me enterara no sé cómo me hubiera sentido. Creo que es una anécdota así para poder contar que realmente ella estuvo básicamente expuesta a la gente y nadie se llegó a dar cuenta. No nos podemos dar cuenta de lo que sucede en otras casas, en otros lugares. Y bueno, este mundo está lleno de personas que al final de cuentas cada cabeza es un mundo y hay gente que no nos llegamos a explicar por qué actúa como actúa. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarme un me gusta. Si les ha parecido una buena información también, les dejo por aquí mis redes sociales, LesmaVR, aparezco en Facebook, Twitter e Instagram, y mi segundo canal de YouTube, que no se ve mucho, no me puedo mover mucho, me veo mucho la silla hoy, es Lesma Vlogs. Ahí hablo un poco de mi vida diaria, historias pero de mis suscriptoras, mías, un tanto de risa, de cosas que nos han pasado y bueno, un tono un tanto más relajado. Después de ver todo lo que sucede en el mundo, pues distraernos un poquito de lo que pasa. Si les gusta, se pueden suscribir también por allí. Yo actualizo en este y en el otro canal 3 o 4 veces a la semana, así que contenido tendrán mucho. Mi nombre es Lesma, se lo repito, que no se les olvide. Nos vemos hasta otro. Adiós.